¿Usted sabe que hoy es el Día Mundial de la Poesía? Hay para mí, uno de las poesías más ricas que tienen que ver con la vida, que era del uruguayo Mario Benedetti. Hagamos un trato. Porque en la poesía él le dice a una mujer que puede contar con él, sin límite, y que lo único que le pide es que aunque sea un poquito, ella sin límite puede contar con él y él necesita contar aunque sea hasta 2 o hasta 5 con ella. Las sociedades democráticas, el derecho a la vida, hagamos un trato, donde cada uno podamos contar con el otro. Para los derechos de todos, sin tratos, sin contar con el otro, se hace muy difícil. Una de las con las que pudimos contar durante todo este tiempo de memoria, de justicia, de reparación de la ignominia, fue con la fiscal, la doctora López de Filoniuk, que ha estado en los juicios más importantes de esta Córdoba de los delitos de lesa humanidad. En la semana de los 40 años del golpe, se le hizo un homenaje hoy en el Cabildo por parte del Consejo Deliberante. Aquí la nota. Realmente estoy muy, pero muy agradecida de que me sigan recordando como que soy la que investigó y sigue investigando las violaciones a los derechos humanos en toda la provincia de Córdoba. Hasta este momento, las causas por las cuales he promovido acción penal llegan a 1.322, pero entre las causas iniciadas ya que están acumulándose en el tribunal oral, número 1, las que tengo en la Cámara, las 26 causas que tengo en el juzgado, más las 186 que estoy investigando, yo creo que vamos a rondar entre 500 y 600 víctimas más. Como veíamos la nota de la doctora López de Filoniuk, también queríamos dedicar esta semana, en nuestro bloque de entrevistas, a hablar con aquellas personas que han tenido un papel importante en esto de dar a luz, de poner sobre la mesa los datos, de hablar y seguir denunciando y querellar en causas de derechos humanos. Estamos con el abogado Claudio Oroz. Claudio, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Recordamos recién cuando estábamos en la pausa, y te llevo un poquito para atrás, ¿no? Con esta primera condena a Menéndez, tu alegato. Por eso nos vamos a ir un poco para atrás en esto, aprovechando esta semana, estos 40 años, para decir, bueno, se ha recorrido un buen camino en Córdoba, ¿no? Y en el país. Sí, realmente yo creo que nosotros somos los herederos de una generación anterior de abogados muy peleadores, muy consustanciados con las causas. Me parece que el ejemplo paradigmático es María Elba Martínez, ¿no? Que no solo luchó durante la dictadura, sino que en los primeros años de la recuperación democrática, cuando hubo avance, como en los juicios a la Junta, y posteriormente los retrocesos por un poder militar que todavía tenía una presencia importante en el país, ¿no? Hoy, tantos años después de recuperar la democracia, realmente hablar de partido militar es casi una entelequia, ¿no? Pero sí, en los primeros momentos de la recuperación democrática era obvio que Seynaeldin, Rico, la oficialidad joven de las Fuerzas Armadas con un pensamiento cercano al fascismo mussoliniano, le ponía una fuerte
presiona al gobierno, tanto que en determinado momento, en 1987, y ante la confirmación de las sentencias de la Cámara de Apelaciones de la Capital Federal, que no solo condenaba a la Junta, sino que ordenaba seguir investigando hacia los autores materiales, o sea, a esos oficiales jóvenes que eran los que de verdad habían secuestrado, los que de verdad habían torturado hasta el paroxismo, violado y asesinado, hubo una insurrección, un accionar sedicioso, y el gobierno lamentablemente tuvo que ceder ante ese poder militar con leyes que fueron leyes de impunidad, primero las leyes de punto final, luego las leyes de obediencia debida. Ya después, cuando tuvimos lo peor de lo peor, cuando vino el gobierno de la revolución productiva y del salariazo, ese que dijo que si hubiera dicho lo que iba a hacer nadie lo hubiera votado, y que marca algunas diferencias de época, ¿no? Ahora sí dicen lo que van a hacer, que era lo que decía Menem en aquella época, que no dijo, mejor dicho, Menem en aquella época, vino lo peor, o sea, porque con las leyes de punto final había como un tiempo para indagar, y la justicia se puso de cabeza e indagó a los presuntos responsables, y en las leyes de obediencia debida por lo menos quedaron los mandos de los distintos cuerpos de ejército. Por ejemplo, en Córdoba iba a ser juzgado Menéndez, pero entre la complicidad de la justicia federal, que lo alargó lo máximo posible, y la decisión política del gobierno de Carlos Saúl Menem de indultarlos, realmente es como que enseñoreó la impunidad. Y ahí yo creo que fue lo más importante, fue el accionar de madres, línea fundadora, abuelas de Plaza de Mayo, en aquellos años oscuros de los fines de las décadas de los 80, principios del 90, que decidieron, y por eso me recordaba de María Elba Martínez, que también fue de quienes acompañó a abuelas, al CELS y a madres a ir ante los organismos supranacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llevó al borde de la condena internacional a la Argentina. Por eso Menem tuvo que hacer una solución negociada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y por lo menos abrir lo que en ese momento, a fines del año 97, principios del 98, se llamaron los juicios por la verdad. Y con la aparición de la organización Hijos en el año 95, que fue un revulsivo, digamos, en la lucha contra la impunidad, porque mientras no había, digamos, el camino de la justicia, por lo menos había el del escrache en la calle, en el decirle a los vecinos, bueno, acá al lado de su casa vive un tipo que violaba, que torturaba, que mataba, esto de buscar la condena social. Pero a partir del 98-99 empezamos a trabajar el tema de nuevos testimonios, de qué diablos había pasado con los desaparecidos, y al mismo tiempo que hacíamos eso, también hicimos planteos jurídicos respecto a la nulidad absoluta que tenían las leyes de impunidad, porque habían sido dictadas con posterioridad a que la Argentina firmara tratados internacionales en el 84 que justamente prohibían este tipo de leyes de amnistía encubierta. Si bien lo hacen siempre que hacen algún tipo de presentación, lo hacen con alguna expectativa, pero digo, la expectativa era baja en aquellos tiempos, en aquel momento en donde costaba poner en agenda, y estamos hablando de hace 15 años, Claudio, ¿no? Digo, costaba poner en agenda de la sociedad. Y yo me recuerdo a fines de los años 90 una gran discusión que hubo en algunas de nuestras organizaciones, donde algunos abogados planteaban que jamás íbamos a poder tirar abajo el andamiaje de las leyes de impunidad, y que lo único que nos quedaba, incluso lo dijeron en un programa de Grondona, era luchar por el buen nombre y honor de nuestros desaparecidos, como si en algún momento el buen nombre y honor de los luchadores que habían sido ilegalmente detenidos, salvajemente torturados y asesinados extrajudicialmente, y sus cuerpos ocultados, tuviera el buen nombre y honor en cuestionamiento. Y otra línea de abogados pensábamos que por lo menos debíamos intentarlo, tomando o recurriendo al andamiaje del derecho internacional de los derechos humanos, que había nacido con la masacre de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y que había creado ciertas circunstancias que permitían, por ejemplo, la jurisdicción universal, lo cual implicó un fuerte apoyo del juez Garzón en España, los juicios en Alemania y en Italia, y una situación que recuerdo que Raúl Zaffaroni en una charla la definió muy bien.
los militares argentinos y sus cómplices civiles, o el personal civil de inteligencia, habían logrado que a nivel internacional la Argentina fuera una gran cárcel, porque cualquiera de ellos que tenía pedido de captura de Italia, pedido de captura en España, pedido de captura en Alemania, ¿no? Supongamos ibas a las cataratas y hace lo que cualquier turista hace. Va del lado argentino, ve la caída y después quiere ir a ver los saltos del lado brasilero. Exacto. Salía al lado brasilero y iba a ser detenido. La Argentina se había convertido en una gran cárcel por justamente estar violando derecho internacional que dice que este tipo de delitos, cuando son planes sistemáticos, generalizados, en contra de la sociedad civil, que tengan estas características de tortura, violaciones y crímenes, y mucho más la desaparición, el ocultamiento de los cuerpos, eran lo que se conocían desde que se firmó el Tratado de Londres en 1944, que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Claro. Desde el punto de vista jurídico estoy hablando. Lo que puso fin a la Guerra Mundial fue la lucha. Claro. Pero desde el punto de vista jurídico y dio paso a los juicios de Nuremberg, el artículo 6C hablaba por primera vez de delitos de lesa humanidad. Tipo de delitos que por su gravedad, que por su entidad, no solo ofendían el derecho penal de un solo país, sino la humanidad toda. Y trabajando sobre esto logramos que se reabrieron los juicios con mucha lucha, ¿no? Con la imprescriptibilidad de los delitos, ¿no? Claro, fue una de las primeras cuestiones que salió en una famosa causa que tramitó el CELS, que se llamó Simón la causa, y allí quedó claro que los juicios de lesa humanidad, los delitos de lesa humanidad eran imprescriptibles, ¿no? Exacto. O sea, podían ser juzgados en todo tiempo y lugar, como dicen las convenciones de imprescriptibilidad de Naciones Unidas. Y por otro lado, también atacamos las leyes de obediencia debida, punto final, y particularmente en Córdoba, con la ayuda de la doctora Graciela López de Filoniuk, también atacamos de conjunto la fiscalía y las querellas la inconstitucionalidad y nulidad del indulto, porque había una característica en el apuro que tuvo Menem de indultarlo a Menéndez, que no era un condenado, y la facultad que tiene el Ejecutivo es de indultar a condenados. Claro. Y Menéndez era procesado. Se discute, ustedes saben que en el derecho penal liberal y mucho más, cuando hay que salvar a los amigos, es una característica que tiene la justicia en la Argentina. Hay grandes avances cuando hay que salvar a poderosos amigos, no cuando son morochos y pobres. Y en este caso había que salvar a un poderoso amigo. Normalmente había un criterio más amplio que a procesados también. Pero la Constitución exige que previo al dictado del indulto se debe pedir un informe de la situación procesal del condenado, mucho más del procesado. Y en este caso, en el apuro, por sacar el decreto que indultaba a Menéndez, porque la fecha de inicio del juicio era inminente en Córdoba, se olvidaron de pedirlo, lo cual lo transformaba en absolutamente nulo, que era una característica que tenía el indulto en Córdoba diferente al de Videla, Macera, etcétera, que sí eran condenados, y que luego la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya entrado el año 2006, 2007, también declaró absolutamente nulo, porque habían sido dictados en 1989 y 1990, esto es en fecha posterior a que la Argentina había firmado tratados internacionales que decían que ese tipo de delitos eran inindultables e inadmisibles. Podemos hablar mucho de esto, pero obviamente te traigo un poco más acá y las sensaciones, me recuerdo mucho tu alegato en el primer juicio Menéndez que se hizo acá en Córdoba, digo, recordándolo hoy a la distancia, viendo lo que se hizo y lo que era todavía en aquel momento, ¿no? Se venían juzgando en el país muchos crímenes de lesa humanidad, pero bueno, era juzgar a Menéndez en Córdoba y era la primera condena, ¿no? Sí, fue un juicio bastante difícil. Fue un juicio, ya han pasado bastantes años, ¿no? Podríamos decir que lo sacamos de la galera. Yo recuerdo que discutíamos mucho en la justicia federal que teníamos como una bisectriz. Había hechos que estaban contenidos en el indulto, pero había hechos que no habían entrado en el indulto, porque no habían formado parte de los 700 y pico de casos por los que iba a ser juzgado Menéndez. Claro. Este primer caso del 2008 surgió justamente a partir de la búsqueda que hace una compañera de hijos de Rosario
de su papá, se cava una tumba creyendo que allí iba a estar su papá, que había sido asesinado por los militares en diciembre del 76, y en lugar de encontrar a su papá, encontramos a otros 4 cadáveres, de los cuales se pudo identificar a uno, que era Hilda Flora Palacios, y que era un hecho que había sucedido en La Perla, habían sido secuestrados y luego habían hecho aparecer como que habían muerto en un enfrentamiento en Avenida Colón y Sagrada Familia, y ese hecho no estaba dentro de los 700 por lo que había sido indultado Menéndez. Mirá vos. Entonces conseguimos entrarlos, ¿no? Y fue uno de los primeros juicios. El segundo que se intentó fue el de otro hecho que tampoco estaba en los indultos, que era el de Diego Raúl Unziker, que produjo, entre otras cosas, por ejemplo, la huida de Barreiro del país y todo el trabajo que tuvimos que hacer porque prácticamente la justicia no podía traducir todas las piezas acusatorias, etc. Y nos pusimos en contacto con las propias agencias gubernamentales de Estados Unidos para poner en conocimiento lo que era Barreiro y cómo habían mentido para entrar a Estados Unidos diciendo que no tenían, que nunca había sido procesado, y eso decía en su pedido de visa, cuando sí había sido procesado, y desde Estados Unidos mandaron una comisión del juez de inmigraciones que se reunió con nosotros, fundamentalmente con la agrupación Hijos y sus abogados. Nosotros le dimos el material fotográfico, le dimos el material documental y le trajimos los testigos que ellos tomaron, escucharon y lloraron cuando lo escucharon respecto a qué había hecho Barreiro en La Perla, ¿no? Y fue tan contundente la prueba. Y es más, algunos de esos testigos estaban dispuestos a viajar a Estados Unidos a testimoniar en el juicio que se iba a hacer para extraditarlo, para echarlo de Estados Unidos, y era tan contundente la prueba que Barreiro aceptó su culpabilidad y fue deportado a Estados Unidos y mandado a la Argentina para ser juzgado. Te preguntaría un montón de cosas más, pero bueno, me quedan poquitos minutos. Simplemente, justamente hablaste de Estados Unidos, lo veíamos Obama recién. Se conoció la desclasificación de archivos que va a hacer Estados Unidos, te escuché opinar sobre eso, pero también se conoció la que va a hacer el Vaticano, la que ordenó Francisco. Bueno, ¿hay alguna expectativa con respecto a estas dos medidas? Una, la de Estados Unidos, y otra, la del Vaticano. ¿Pueden aportar algo significativo? ¿Tienen una expectativa los organismos de derechos humanos, aquellos que trabajan en la cuestión? Yo creo que las expectativas son múltiples, ¿no? Ya la primera desclasificación, que fue hará unos 7 años atrás, cuando una organización de la sociedad civil logró la desclasificación de los documentos del Departamento de Estado, descubrimos cosas increíbles. Les pongo una anécdota. Hay un conocido periodista que trabaja en uno de los matutinos más importantes de esta ciudad, que tenía una hermana que era ciudadana norteamericana, que el presidente Videla se había comprometido a liberar para Navidad. Y hay un intercambio epistolar entre el presidente Videla, el embajador Castro y el embajador Castro de Estados Unidos y el Departamento de Estado, diciendo que Videla le decía que no la iba a poder liberar porque el que manda en Córdoba, que es donde estaba presa esta persona, es Menéndez. Menéndez, mirá vos. O sea, lo cual demuestra la feudalización del poder y cómo funcionaba el poder dictatorial en la Argentina, ¿no? Este feudo que se había creado. Pero también me parece que el hecho de que los desclasifiquen implica también que vamos a necesitar de expertos que sepan leer y dónde leer las cosas, ¿no? Muchas veces lo explícito no marca lo real y hay muchas cosas entre líneas que se podrían leer. Veremos si surge de los documentos del Vaticano la absoluta complicidad que tuvo el episcopado argentino con la dictadura y cómo se cayó incluso el asesinato de sus propios integrantes, como Angelelli, Ponce León y muchos otros. No hablemos de curitas. Claro. Estamos hablando de integrantes del propio episcopado argentino, ¿no? No sé si se va a contar eso. No sé si va a surgir la agachada que tuvo el jefe de los jesuitas en Argentina respecto a 2 curitas que fueron secuestrados en la ESMA, que es nada más ni nada menos que el Papa hoy, ¿no? Vamos a seguir hablando. Claudio, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a usted. Nos vamos a la pausa, ya venimos con el cierre.